Bien, hermanos, buenas tardes. Qué bueno es poder estar juntos en esta tarde. Estamos viviendo días de celebración y muchos tal vez se fueron lejos a celebrar a otro lugar. Pero nosotros, que no nos hemos ido o todavía o no nos vamos a ir, pues estamos acá para ser edificados con la palabra del Señor. Ya hemos alabado, ya nos hemos saludado. Espero que estemos listos para ser expuestos a la palabra de Dios. He titulado el mensaje en esta tarde, El hombre espiritual. El hombre espiritual. Y nuestro texto, para que vayan buscando, va a estar en Gálatas 6, del 1 al 10. Anoche tuvimos un programa precioso. Nos gozamos. Dones, talentos, tiempo, recursos fueron puestos en las manos del Señor, en reconocimiento, en recordación a su encarnación, a haber decidido venir a este mundo a salvar a viles pecadores que no merecían que el Hijo de Dios naciera en un pesebre, en un establo, y fuera a morir en una cruz en nuestro lugar. Él tuvo compasión de nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros. Él no quiere que sigamos siendo carnales. Él quiere que seamos personas espirituales. Y para eso, en la tarde de hoy, Dios nos quiere hablar. Vivimos en una cultura cansada de mandatos. Y muchos creyentes también están cansados. Tal vez no de pecar, sino de intentar vivir la vida cristiana bajo la ley. Cada exhortación bíblica se siente pesada cuando se vive sin poder ni motivación. ¿Qué exigía la ley? La ley exigía obligatoriamente hacer el bien. Pero ¿qué es lo que no daba la ley? No te daba el poder para hacerlo. Por eso Pablo escribe a los Gálatas, no para producir gente más religiosa, sino para producir personas verdaderamente libres. Y por eso nuestra serie se titula Libres por la gracia de Cristo. Y la Biblia es clara en nuestro texto, alrededor de él, en nuestro contexto. Dice Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Y dice después Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu que nos hizo libres, andemos también por el Espíritu para poder permanecer en esa libertad. Amados hermanos, intentar vivir la vida cristiana sin el poder de Dios es como empujar un auto sin motor. Sabes hacia dónde ir, pero no tienes fuerzas para avanzar. Cada exhortación se vuelve pesada, no porque sea mala, sino porque te falta algo. Te falta el poder para poder obedecer. Por eso Pablo no llama a los Gálatas a empujar más fuerte, sino a vivir en la libertad que Cristo ganó y en el poder del Espíritu que Él nos dio. Por eso en esta hora afirmamos que el Espíritu capacita al creyente para vivir bajo la ley de Cristo. El Espíritu capacita al creyente para vivir bajo la ley de Cristo. Y por eso les invito a buscar Gálatas 6, del 1 al 10, donde encontramos cómo vive el creyente bajo la ley de Cristo. Así que en Gálatas 6, del 1 al 10, vamos a encontrar cómo es que vive el creyente bajo la ley de Cristo. Dice el texto: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga.
El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, por tu exhortación. Gracias porque en ella tenemos sabiduría, discernimiento y luz para vivir en ti, Señor, para andar en tu camino y andar en el Espíritu, para ser libres y ser espirituales. Que tú en esta hora nos hables, Señor, a través de ella, y que nos enseñes y nos motives y nos consueles y nos animes. Te lo pido todo humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que el Espíritu capacita al creyente para vivir bajo la ley de Cristo. Y aquí puede haber una contradicción, ¿no es cierto? Porque Pablo le escribe a los Gálatas porque querían vivir bajo la ley de Israel. Y ahora Pablo está diciendo que la idea ahora es vivir bajo la ley de Cristo. No se me asuste. El mensaje es claro y va a entender perfectamente bien a lo que se refiere. ¿Cómo es que vive el creyente bajo la ley de Cristo? Aquí en este pasaje encontramos cómo vive el creyente bajo la ley de Cristo. En primer lugar, el creyente bajo la ley de Cristo vive restaurando al que ha fallado. El creyente bajo la ley de Cristo vive restaurando al que ha fallado. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Pablo comienza con una realidad honesta. Y la realidad es esta. ¿Cuántos aquí estamos en el cielo? ¿Cuántos aquí ya hemos llegado al non plus ultra de la perfección? ¿Cuántos ya aquí estamos completamente una obra terminada? ¿Verdad que ninguno, eh? ¿Qué somos todos? Y en proceso, en santificación, siendo conformados a la imagen de Jesucristo, pero aún no hemos llegado. Nos falta. ¿Qué significa esto? No te espantes. Hay caídas en la iglesia. Hay gente que mete la pata. Hay gente que va a fallar. Desde el pastor hasta el más nuevo en la fe. Todos vamos a errar. Sé consciente. Tú también. Tú también. La vida bajo el Espíritu no elimina el pecado, pero sí transforma la respuesta al pecado. Según Pablo, hay gente que va a caer. Pero y cuando alguien cae, ¿quién debe actuar? Pablo lo dice. Vosotros que sois espirituales. ¿Por qué ustedes son espirituales? ¿Por qué es que Pablo llama a los Gálatas espirituales? ¿Por qué es que yo estoy parado frente a una iglesia de gente espiritual? Porque tú estás viviendo en Cristo. Porque tú estás viviendo en el nuevo pacto. Porque tú estás viviendo en el Espíritu, guiado por el Espíritu, instruido por el Espíritu, motivado por el Espíritu. ¿Y qué Espíritu? El Espíritu de Dios. Tal vez no te has enterado, pero dice Pablo en Efesios que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa el día que creíste. Eso te obliga inmediatamente, instantáneamente te hace una persona espiritual, aunque todavía seas un trozo de carne. ¿Ok? Porque ahora Dios mora en ti.
Porque ya Dios no te ve como los demás. Porque ya tú no cuentas en el grupo de los carnales, de los perdidos, de los naturales, de los que no tienen esperanza, de los que no tienen vida eterna, de los que no han sido redimidos o alcanzados o lavados con la sangre de Cristo. Ya todo eso ha pasado en ti. Eres una nueva criatura. Naciste de nuevo. No por ti, sino porque el Espíritu de Dios hizo la obra en ti para regenerarte, hacerte una nueva persona. Ya no movido por lo que te movía antes, el pecado. Ahora movido por el Espíritu de Dios. ¡Qué maravilla! Tú eres espiritual. Tú eres una persona nueva. Eres una persona donde Dios ha decidido morar y ha puesto su Espíritu en ti. Así que, ¿quién va a restaurar al caído? No tiene que venir otro. ¿Quién es? ¿Eres tú? Vosotros que sois espirituales. Esto de ser espiritual no significa que eres superior, sino simplemente que andas en el Espíritu y también que conoces tu fragilidad. Porque eso es lo que hace a una persona espiritual. Yo ando en el Espíritu, pero yo sé que también soy, ¿qué cosa? Pecador. Que también soy débil, que también puedo caer. Conozco que soy frágil. Entonces, ¿qué debe hacer el espiritual cuando ve a alguno caído? Muy simple. Dice el texto, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esto es reparar lo roto. Esto es sanar al herido. Esto es no humillar, ni echarle tierra, ni apedrearlo. Esto es simplemente levantarlo. Yo no sé acá, pero tal vez en nuestros países de orígenes, donde no había tanta abundancia, aquella tacita, por decirlo de alguna manera, para tomar el café, que teníamos para cada mañana, y esa tacita se caía y le pasaba algo, la seguíamos usando. Y le pegábamos el bordecito y le pegábamos el asita y mucho más, era la tacita para visitas. Hubo visitas que se quedaron con el asita en la mano porque la restauramos con pegamento que no servía. Y así éramos nosotros. Esas grandes obras de arte que vemos en los museos tienen que ser restauradas a cada rato porque el tiempo las daña. Restaurarla es como hacerlas, ¿qué cosa? Ponerla en su estado original. Eso es restaurar. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Pero no con una simple restauración, sino con una nueva creación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con nuestro hermano caído? Eso mismo, restaurarlo, levantarlo, repararlo. Pero no para que quede la huella ni la marca, sino para que ahí no se vea absolutamente nada de lo que pasó. ¿Cómo deben hacerlo? Dice muy simple, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. La ley, ¿qué hace? La ley endurece. La ley te hace parecer que eres superior, que eres más importante, que eres mejor que el otro. Recuérdense el famoso fariseo dándose golpes en el pecho porque yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Eso es lo que hace la ley, es lo que logra la ley. La ley es una competencia para ver quién es más mejor. No se dice más mejor, se dice mejor. Pero los cubanos hablan así. Y no sé si alguien más hable así también de otra cultura. También de Puerto Rico. Gracias, Rey, me salvaste la vida. Entonces, la gente habla así. Le pone un calificativo a algo que no lleva un calificativo superior. La ley es una competencia. Qué desagradable debe ser estar en una iglesia donde todo el mundo intenta pretender la ley, cumplir la ley, donde todo el mundo quiere aparentarse más espiritual. Y ahí tú ves en los videos la gente revolcándose en el piso, porque eso es espiritualidad. Ahí tú ves la gente dando más vueltas que un trompo, porque eso es espiritualidad. Inventando más una jerga que nadie entiende, porque eso es espiritualidad. Qué lejos de la realidad. Qué lejos de la palabra. El Espíritu te hace manso, te hace sencillo, te hace simple. ¿Por qué? Porque el creyente espiritual sabe algo. Si tú estás en pie,
no es por ti. Si tú estás hasta el día de hoy parado, es porque alguien te está sosteniendo. Porque alguien de arriba te está agarrando para que no caigas. Solamente para que tú te revuelques necesitas que Dios te suelte por un instante. ¿A dónde vas a volver? Tú sabes, ¿no? Al chiquero, al pantano, a la sociedad. Mansedumbre. Entre yo, que no he caído, y el que ha caído, la única diferencia es que a mí Dios no me ha soltado. Y que por eso todavía puedo estar en pie. El creyente espiritual sabe que si está en pie es porque Cristo cargó con su pecado en la cruz y hasta el día de hoy lo está sosteniendo firmemente. Igual que aquel también que cayó. Lo que pasa es que por alguna cuestión Dios le permitió a ese resbalar. Para algo que yo no entiendo y que Dios me va a explicar, pero que tiene que ser también para mí edificación, para advertirme, para exhortarme, para que yo entienda que el que está firme, mire que no caiga. Restaurar implica llevar cargas, según el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Restaurar no es observar, es involucrarse con el peso real del otro como lo hizo Jesús. Jesús sanó, Jesús restauró, Jesús perdonó. Y aquí aparece el corazón del pasaje, que es la ley de Cristo. ¿Qué cosa es esta ley de Cristo que para nosotros ahora es una norma, para nosotros ahora es una máxima, para nosotros ahora es una regla que debe guiar toda nuestra existencia, toda nuestra acción, toda nuestra vida? La ley de Cristo no es otra cosa que la norma suprema del amor sacrificial. Eso es la ley de Cristo. La ley establece que tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y a quién más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Tú quieres cumplir la ley de Cristo, tú tienes que cumplir la ley de Cristo. Tú fuiste creado en Cristo Jesús para cumplir la ley de Cristo. Cuando uno va a leer 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 8, este archiconocido pasaje y muy mal interpretado, que nada más se usa en boda y en fiesta para hablar del amor erótico tan bonito, tan precioso, tan maravilloso, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con esto. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Qué amor es este? El amor de Cristo. El amor que no dejó nada, que lo entregó todo, que se ofreció completo. Este es el amor sacrificial que fue modelado por Jesucristo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo? Llevó la carga que no podíamos llevar nosotros, que nos condenaba, que nos aplastaba, que nos humillaba, que no nos permitía vivir, estábamos muertos delante de Dios. Entonces, vivir bajo su ley es cargar con el hermano en su necesidad y no dejarlo solo. Restaurar requiere humildad, no autoengaño. Dice el versículo 3, y en este pasaje la palabra engaño al menos la tenemos 2 veces. Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El mayor obstáculo para restaurar no es el pecado del hermano caído. Que sí, yo sé que a veces nos causa repulsión y nos causa asco y queremos huir de eso y no queremos verlo y no queremos mirarlo. Y es cierto, el pecado nos debe causar temor. Y también hay algo más. El pecado crea una especie de remolino. Que
que comienza a succionar y comienza a traer hacia el pecado no tratado, hacia el pecado no tomado en cuenta, hacia el pecado que no ha sido corregido o disciplinado, comienza a alar a todo el mundo. Por eso es que cuando en una iglesia muchas veces llega el pecado, hay muchos que caen, muchos que son arrastrados, muchos que son succionados en esa corriente de pecado y de maldad, porque simplemente el pecado no se ha tratado, porque no se ha corregido, porque no se ha disciplinado, porque no se ha restaurado. Así que por lo tanto, el mayor obstáculo para restaurar no es el pecado del hermano caído. ¿Sabe cuál es el mayor obstáculo? El orgullo del restaurador que cree ser algo no siendo nada. Es lo que dice el versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. En todo caso, recuerde que no eres nada. Y que si estás en pie, una vez más repetimos, es porque el Señor te sostiene. Y ese orgullo puesto delante de la cruz, ¿qué pasa con él? Queda totalmente destruido, pues la cruz destruye toda jactancia. Huye del pecado, pero no huyas de tu hermano. Acércate al hermano caído. Trabaja en su recuperación. Tócalo, no tengas temor. Jesús tocó al enfermo. Jesús tocó al leproso. Tocó a la mujer de flujo de sangre. No va a haber nada malo con que tú lo toques, con que tú le acerques a él. Pero no te acerques para hacer un chiste. No te acerques para hacerle pollito. No te acerques para decirle todo está bien y no ha pasado nada. Acércate para reprender, para corregir, para exhortar, para enfrentar al hermano con su pecado y mostrarle lo grave que es su ofensa. Y mostrarle también la gracia, la bondad, la misericordia de Dios y también la tuya, que vas a estar allí para decirle, aquí estoy, quiero ayudarte, pero no puedo dejarte tirado en el piso. No quiero que sigas tirado en el piso. Tienes que levantarte, tienes que reconocer tu error, tu maldad, y tienes que confesarla, y tienes que pararte donde tengas que pararte y decir, he pecado, Padre, contra el cielo y contra ti, y no soy merecedor de ser llamado tu hijo. Y suplicarle a Dios el perdón. Eso es lo que hace un cristiano espiritual. Eso es lo que hace una iglesia que verdaderamente ama. No deja al hermano caído. Simplemente ayuda a aquel que ha caído, a aquel que ha cometido el error. Se despoja del orgullo de que, ay, a mí no me ha pasado, ay, de que yo leo mucho la Biblia, que yo voy al culto todo el tiempo y yo doy diezmo de todos mis bienes y no soy muy grande. No, despójate de todo eso. El que te sostiene es Dios, no tengas temor. Ve a tu hermano y enfréntalo con su pecado, con su error y con su maldad y trata de sacarlo. Puesto delante de la cruz, vuelvo y repito que tu orgullo, tu vanidad, lo que has alcanzado y lo que has logrado, no tiene ningún valor. Simplemente la cruz destruye toda jactancia. Restaurar no elimina la responsabilidad personal, según el 4 y el 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ya vemos en el texto que hay cargas compartidas en el versículo 2 y que hay responsabilidades personales en el versículo 5. Por lo tanto, Gálatas 6, del 4 al 5, enseña que el creyente espiritual debe examinarse a sí mismo delante de Dios y no estarse comparando con otros, evitando así el orgullo espiritual. Pablo aclara que aunque estamos llamados a llevar las cargas pesadas de los demás, cada creyente sigue siendo personalmente responsable de su propia vida y dará cuentas a Dios. De este modo, la vida bajo la ley de Cristo combina la humildad en la comunidad con la responsabilidad personal. Todo a la luz de la cruz que elimina la jactancia y la comparación. No se compare. Si usted va a compararse con alguien, ¿con quién debe ser? Con Cristo. Exclusivamente con Cristo. Y esto será el espejo famoso del que habla Santiago, delante del cual me paro, y ahí sí puedo ver mis deficiencias, pero no delante de tu hermano. Porque delante de tu hermano te vas a creer o espiritual, o muy grande y muy elevado, porque siempre vas a buscar a alguien que es defectuoso. Y tú te piensas que tú eres muy bueno, y muy maravilloso, y muy fiel. Y tristemente no es tan así. Así que la vida espiritual es comunitaria.
y es responsable. No es dependiente de otro, ni tampoco es comparativa con otro. En todo caso, y exclusivamente con Jesucristo. Un hombre herido al borde del camino, dice la historia, que descendía de Jerusalén a Jericó, tenía una carga demasiado pesada para llevarla solo. ¿Recuerden la historia? El sacerdote, ¿qué hizo? Lo miró y siguió de largo. El levita, ¿qué hizo? Lo vio igual y ¿qué hizo? Y siguió de largo. Cada uno a su tiempo lo vio, pero pasaron de largo. No hicieron el mal. Escuche, no hicieron el mal, simplemente no quisieron cargar con esa persona. Sin embargo, un samaritano, un excluido del pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se detuvo, se acercó, vendó sus heridas, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un lugar seguro y pagó el precio de su recuperación. Eso es exactamente lo que significa vivir bajo la ley de Cristo. Como el buen samaritano de la parábola de Lucas 10, 25 al 37, es no mirar la necesidad de lejos, sino aligerar la carga del otro, incluso cargándola tú mismo. Y esto es posible solo porque Cristo hizo primero eso por nosotros. Él no pasó de largo. Él no nos vio nuestra desesperación, nuestro pecado y nuestra maldad y siguió su camino. Nos encontró heridos por el pecado, cargó con lo que no podíamos cargar y pagó el precio completo en la cruz del Calvario. Amados hermanos, Dios nos llama a restaurar y a caminar responsablemente, a comprometerme con mi hermano en su necesidad, lo cual incluye, por supuesto, la disciplina restaurativa del versículo número 1. La madurez, ¿cómo se muestra? En humildad, en la sobriedad personal, saber quién eres y por qué estás donde estás, y en la capacidad de amar con el amor con que Cristo nos amó. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. En segundo lugar, el creyente bajo la ley de Cristo vive haciendo el bien de manera concreta. Gálatas 6, 6 al 8. Dice el texto: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Este versículo podría verse como un paréntesis, pero no lo es. Pablo está dando un ejemplo concreto de lo que es hacer el bien. El bien como respuesta a la palabra recibida, como respuesta a la instrucción, a la enseñanza, al discipulado en Cristo que hoy estás recibiendo. Pablo no introduce un tema nuevo, aplica el hacer el bien a una situación concreta. El creyente que recibe la palabra no debe ser un consumidor pasivo, sino un participante activo. Cristo no nos hizo vagos. Si tú piensas que en el huerto del Edén Dios le dijo al hombre: siéntate ahí hasta que te caiga la manzana en la cabeza, no. Dios le dijo: aquí está el huerto, te he puesto en él para que lo labres y lo guardes. Dios no hizo al hombre ocioso. Le dio trabajo. Y también le dijo: y ya tú sabes aquellos otros porque tengan muchos hijos. ¿Ok? Yo no te los voy a mandar, tienes que hacerlos tú. Así que por lo tanto, hay responsabilidad, hay que ser activo, proactivo, hay que servir, hay que entregarse, hay que darse. Eso es la vida cristiana. Por lo tanto, Dios nos llama a ser partícipes, a no ser un consumidor pasivo, sino activo en la obra de Dios. Este hacer partícipe que dice aquí el versículo número 6, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, significa algo que a todos nos gusta: compartir. Claro, cuando tiene que ver con que me den, tiene que ver con tener comunión, tiene que ver con involucrarse. ¿Se acuerdan del versículo más famoso de la Biblia? El que me lo adivine le voy a dar un aplauso. ¿Cuál es? ¿Cuál es el más famoso?
Ay, Nico, está muy espiritual. Es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te lo sabías, Sally, Oh, Sally, no tengas temor, tienes que hablar. Ese es el más famoso, eso lo sabe hasta el inconverso del barrio, el borracho de la esquina. Se lo sabe todo el mundo. Pero ese texto está muy mal interpretado y muy mal usado. Cuando usted va al libro de Filipenses, capítulo número 4, Pablo está hablando de algo que es muy llamativo. Pablo está preso, Pablo está necesitado, Pablo está pasando hambre, Pablo está viéndose la fea. Y entonces Pablo le dice a los filipenses en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Y no se lo digo porque yo tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Le dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces ahí viene nuestro versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué está hablando Pablo? De que él podía permanecer en Cristo con dinero y sin dinero. No como la ranchera que hago siempre lo que quiero, sino obedezco a Dios, honro a Dios, glorifico a Dios, exalto a Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me va a impedir la falta de dinero servir a Dios. No me va a impedir la falta de dinero manifestar el gozo de mi salvación. No me va a impedir la falta de dinero, la falta de comida, la falta de ropa, de zapatos, de casa, de techo. No me va a impedir el maltrato que estoy recibiendo, que estoy sufriendo, la prisión, los barrotes, la humillación de estar en este lugar, el que yo pueda honrar y exaltar y glorificar el nombre de Dios. Ese es el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando usted no tenga 1 kilo, ahí es donde va esto. ¿Ok? Cuando a usted nadie lo ayude, ahí es donde va eso. Cuando usted se vea solo, que a nadie le importa a usted, ahí es donde va eso. Cuando se acaben los Fustan, cuando se acabe la ayuda, cuando me cierren las puertas, cuando ya nos regalen comida por ahí en algunos lugares donde uno va a buscar látex, a buscar cosas para ayudarse a vivir, ahí es donde va eso. Cuando la iglesia no se acuerde de mí y no me tienen en la benevolencia para ayudarme porque yo estoy hasta aquí argollado, como decimos en algunos lugares, ahí es donde va eso. Cuando me boten del trabajo, ahí es donde va eso. Ahí es donde va, puedo continuar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo está muy contento porque se han acordado de él. Pero Pablo está diciendo, gracias, pero hasta aquí he vivido. No obstante eso, dice Pablo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo recuerda que en tiempos pasados estos hermanos les sostuvieron. Pero Pablo concluye aquí en el versículo 17, al menos yo quiero concluirlo ahí, con una frase muy impactante. Entonces Pablo dice, no es que busque dádivas, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde. ¿Dónde? En vuestra cuenta. Yo lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. Dar, entregar, contribuir con tu dinero, con tus recursos a la obra de Dios, es también fruto que abunda en tu cuenta, dice Pablo. Contribuir con el que te enseña, con el que te predica, con el que te discipula, es contribuir que haya abundante fruto a vuestra cuenta. Esto no es un pago religioso.
Es una respuesta de gratitud a la obra de Dios por medio de la palabra. ¿Usted ha recibido de Dios qué cosa? Entonces entrégalo todo. Porque Cristo se entregó completo. Se lo dije a los congregados en la clase. La iglesia no vive del aire. Aquí no cae billete como en algunas iglesias que cae oro y polvo de oro y dólares del techo. Aquí no tenemos esa suerte. El pastor de aquí no tiene tanto poder. Y el Dios de aquí tampoco. Al menos no lo tira por los conductos del aire. Él lo manda por otra vía, por tu trabajo. Él lo manda por la vía de tu esfuerzo. Él lo manda por la vía del uso de tus manos y de tu vida, de tu inteligencia, de tu sabiduría, puesta en función de honrarle donde tú trabajas. Pero Él lo manda por ahí también para que por ahí venga, ¿a dónde? A donde se necesita. Que no solamente en tu dispensa, que no solamente en tu mesa, que no es solamente en tu casa, es también en la iglesia. Porque nosotros nadie nos da nada. La iglesia se sostiene ¿con qué? Con los recursos constantes y generosos del pueblo de Dios. Y les hablaba a ellos de una membresía integral. Usted va a ser miembro de la iglesia. Usted tiene que comprometerse con sostener la iglesia. Y hay miembros de la iglesia que no lo están haciendo. Y es verdad, tal vez me da temor que van a hacer como dinero. No es tu dinero, es el de Dios. Le corresponde a Dios. Y es hora de que hagamos como Cristo. ¿Qué dice el texto de Gálatas? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esta semana a mí me invitaron a un lugar. Me prepararon una comidita más rica. Por amor. Y me hicieron un dulce. A mí y a mi esposa. También a mis hijos, pero ellos no estaban. Muy rico. Eso es compartir con el que te instruye. Que puedo ser hoy yo, mañana puede ser otro, que puede ser otro hermano que está trabajando en tu crecimiento espiritual. Aquí la clave es que yo no puedo decir, mi dinero no hace falta para el servicio al Señor. No, Dios necesita todo de ti. Pero ¿sabes? No es para Él. ¿Qué dijo Pablo? Para que haya fruto, que abunde en vuestra cuenta. Si vamos a ser mayordomos integrales, es tiempo, talento y tesoro. Ayer hermanos aquí hicieron un programa maravilloso, con tiempo, con talento y con tesoro. Dios quiere una mayordomía integral. De eso está hablando el texto. Aunque usted no vea por ahí $1 en ningún lado. Así que la vida bajo la ley de Cristo se expresa en acciones visibles, especialmente en relación con la palabra y con quienes la ministran. Advertencia contra el autoengaño espiritual, dice el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo advierte porque existe un peligro real, confesar espiritualidad sin vivirla en el bien concreto. Tú puedes hablar muy bonito, pero Dios mira el corazón. Tú puedes aparentar algo, pero Dios te conoce en la intimidad. No te engañes. Muestra que el mayor riesgo no es fallar, sino justificar la incoherencia. ¿Qué cosa es alguien incoherente? El que sabe hacer lo bueno, el que enseña a hacer lo bueno, pero no lo hace. Es una incoherencia. Dios no puede ser burlado porque Él ve el corazón y la dirección real de la vida, hacia dónde tú estás caminando, dónde tienes puesto tu dinero, dónde puesto tienes tu corazón, dónde estás invirtiendo realmente todo lo tuyo. Si siembras fresas, recoges fresas. Si siembras para la carne, vas a recoger, como dice el texto, corrupción. El principio es sencillo. Se cosecha lo que se siembra. La libertad cristiana no elimina la seriedad de la vida espiritual ni nuestra responsabilidad de hacer el bien, aun cuando hacerlo nos cueste a los ojos de los hombres. Jesús lo dijo con claridad. Donde esté tu tesoro, ¿qué está? Ahí está tu corazón. Si nuestro corazón está en la obra de Dios, allí voy a invertirlo todo.
Esa es mi lotería. ¿Ok? Ahí voy a poner yo todos mis recursos. Tiempo, talento, tesoro. Todo mi ser va a estar puesto ahí, invertido ahí. Pero si está en otra cosa, que no es la obra de Dios, que no es su palabra, que no es su reino, que no es su gran comisión, no debe sorprendernos entonces llegar al final y no tener nada que recoger, nada que cosechar. Por eso Pablo insiste, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. El principio que gobierna la vida cristiana está en el versículo 8. El que siembra para su carne, de la carne se dará corrupción, mas el que siembra para el espíritu se dará vida eterna. Pablo no enseña salvación por obras. Pablo está enseñando orientación de vida. Sembrar para la carne es vivir centrado en uno mismo, aunque parezca muy cristiano. Sembrar para el espíritu es vivir conforme a la nueva vida que Dios ya dio. Sembrar es una acción continua. Describe la dirección habitual, no actos aislados. Hoy sí, dentro de 4 años también, pero en medio de eso, olvídate de lo demás, que esto es mío. La vida eterna no se gana aquí, se manifiesta. Tú tienes vida, muéstralo. Tú tienes el fruto, se va a mostrar. Tú tienes a Dios como tu prioridad primera, se va a ver. Recuerda que no lo veo yo, tal vez no lo vea más nadie, lo ve el tesorero. Puede que el pastor lo vea de otro sentido, aún también puede mirar en las cuentas, pero ¿quién no está mirando todo? Dios, porque Dios todo lo ve. Y entonces, la cosecha natural de una vida gobernada por el Espíritu es una gran cosecha, al final, cuando Cristo venga. Pero el que estaba embarajando, filmando, y que era un hipócrita, no va a recoger absolutamente nada. ¿Qué encontramos entonces en estos versículos? En el 6 un ejemplo es concreto de hacer el bien. En el 7 una advertencia, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Y en el 8 el fundamento espiritual. Toda vida siembra algo, o para la carne o para el espíritu, con sus debidos resultados. Pablo enseña que hacer el bien es el propósito práctico de haber recibido el espíritu, pues la ley exigía hacer el bien, pero no daba poder ni motivación. Sin embargo, ahora el Espíritu Santo morando en ti te capacita para hacer el bien, aun cuando eres, ¿qué cosa? Tú un pecador. Nos da una motivación nueva, no para justificarnos, sino porque ya hemos sido justificados, ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿Qué Cristo hizo? ¿O qué hizo Cristo? Sembró obediencia perfecta, dio su vida sin reserva y cargó en la cruz la corrupción de nuestra carne. Entonces, no sembramos para ganar vida eterna, sembramos porque la vida eterna ya nos fue dada, ¿dónde? En esa cruz, por medio de la obra expiatoria de Jesucristo. Y por eso es que el creyente, bajo la ley de Cristo, da todo, sin menospreciar, sin dejar nada del otro lado, porque no tiene que hacerlo, no porque tenga que hacerlo, sino porque ya fue alcanzado por la gracia, porque conoce la gracia, porque vive la gracia, disfruta la gracia, y porque él sabe, como dijo Pablo, que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No te acostumbres a depender de dinero, de tu fuerza, de tus capacidades, de tu trabajo, de tus habilidades, de tu influencia. Todo eso un día se va. Todo eso un día se pierde. Y a veces de un día para otro. Y si tú no estás entrenado en depender, aferrarte, agarrarte firmemente de Dios y poder decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando llegue la hora negra, cuando llegue la hora difícil, cuando llegue la hora donde no hay de dónde sacar, estás perdido. Tienes que empezar de nuevo o te pierdes porque no sabes cómo hacerlo. Amado hermano, no hay cosecha sin siembra. La vida es siembra antes de cosecha. Por consiguiente, preguntamos, ¿estamos sembrando para el Espíritu? ¿Estamos sosteniendo la palabra en gratitud?
¿Dónde está nuestro tesoro? Ningún bien hecho en el Espíritu es en vano. Vivir bajo la ley de Cristo, que es de acuerdo a lo antes expuesto, es usar la libertad para hacer lo bueno, para sembrar el bien, para honrar a Dios, haciendo lo que a Él le agrada, para cumplir la ley de Cristo. Amor sacrificial. Y en tercer lugar, el creyente bajo la ley de Cristo vive perseverando en hacer el bien. Vive perseverando en hacer el bien. Dice el 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, y especialmente a los de la familia de la fe. Pablo es realista. Y aquí estoy contigo. Hacer el bien cansa. ¿No es verdad? Hacer el bien puede llegar a cansar. Cansa restaurar al caído, especialmente al que no quiere levantarse. Cansa cargar con otros, especialmente el que no quiere caminar. Cansa dar sin ver resultados inmediatos. Cansa. Por eso Pablo exhorta ¿a qué? A no desmayar. La motivación de darlo todo al Señor, invertirlo todo en el Señor, no es la recompensa inmediata, sino la promesa segura. A su tiempo, ¿qué dice? Segaremos si no desmayamos. Esto no es un llamado al mérito, sino a esperanza. La ley promete resultados inmediatos ahora. Ok, si cumples toda la ley, tú eres un santo, tú eres un perfecto, tú eres el máximo. La ley promete eso y la gente piensa que haciendo tales y tales cosas, ya, llegó, cumplió, alcanzó, es perfecto. No, el Evangelio promete todo lo contrario. Una cosecha segura, pero es futura. No ahora. Aunque ahora te puedes sentir muy bien, muy gozoso, muy tranquilo de tener tus cuentas claras con Dios y con el pueblo de Dios. El Evangelio promete una cosecha segura, pero futura. Y para obtenerla hay que perseverar sin desmayar. ¿No dice Hebreos que tenemos que correr con los ojos puestos en la cruz? Sin cansarnos, sin desmayar, sin pararnos. Eso es la vida cristiana. Es una carrera de fondo, no de velocidad. El alcance entonces y la prioridad del bien que está en el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que conecta con todo lo anterior y está cerrando esta parte. Pablo concluye con una exhortación general y práctica. ¿Cuál es? Según tengamos oportunidad. El bien es continuo. No es ocasional. La oportunidad está. Siempre hay oportunidad. Y si no la encuentras, es porque no la estás mirando. No la estás buscando. Busca la oportunidad y la vas a encontrar. Está delante de ti. Para todo. ¿Cuántos perdidos hay? Millones. El que está al lado tuyo es un perdido. Predica el Evangelio. El que está sin sustento, sin alimento, sin cuidado, sin techo, ¿dónde está? Tal vez no sea tan dramático estar sin techo, pero hay alguien que tiene necesidad. También está a tu alrededor. El enfermo, ¿dónde está? Ahí, a tu lado. El que no tiene nada, también está. El caído, el que necesita ser restaurado, está. ¿Se das cuenta? Oportunidades son las que se sobran. En un mundo lleno de pecado y de maldad, tenemos todas las oportunidades para servir, para honrar, para glorificar el nombre de Dios, haciendo el bien, haciendo lo que a Él le agrada. Así que el bien es continuo, no es ocasional. Dice el texto, hagamos bien a todos. Este bien no se limita a los que lo merecen. Si fuera por merecimiento, ¿qué pasaría contigo? Ni antes ni ahora tendrías nada de parte de Dios. Este bien
Hay que hacérselo a todos. Pero dice el texto, especialmente, mayormente, ¿a quién? A los de la familia de la fe. La iglesia es el primer espacio donde la vida en el Espíritu se manifiesta, donde se vive. El que busca hacer el bien siempre debe verse. ¿Dónde? Especialmente en la familia de la fe. Esto no es exclusión, esto es prioridad. Primero la iglesia. ¿A quién te toca alimentar a ti primero? A tu familia. Tu familia, además de tu familia en tu hogar, a los cuales le llevas comida, alimento y sustento, también es una familia extendida a la iglesia del Señor. Por eso Pablo dice, mayormente a los de la familia de la fe. La comunidad cristiana, ¿qué es? El laboratorio visible de la fe. ¿Dónde se llamó por primera vez a los cristianos cristianos? ¿Y por qué? Fue burla. Le pusieron un calificativo por la forma en que ellos vivían. ¿Cómo vivían? Como iglesia. Poniendo primeramente al Señor y a su pueblo antes que cualquier otra cosa. Vivían la verdadera comunión. Vivían el verdadero compartir que genera el Espíritu, que provoca el Espíritu en las relaciones cristianas dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor. Por lo tanto, se le llamó cristiano. Chiquitico, cristianito chiquitico. Es lo que significa eso cristiano. Un Cristo pequeñito. Se parecían a su maestro. Nosotros somos cristianos. ¿Nos parecemos a quién? A aquel que lo dio todo sin dejar nada para sí, por amor a ti. Amados hermanos, Dios ve lo que otros no ven. El bien comienza en la familia de la fe. Perseverar, ¿qué cosa es? Es descansar en la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Vivir bajo la ley de Cristo es seguir haciendo siempre el bien, aun cuando nadie te aplauda. Concluyo. Gálatas 6, del 1 al 10, no es una lista de deberes, es el retrato de una vida que ha sido liberada para vivir la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. La ley exigía, pero la cruz satisfizo. La ley señalaba, pero Cristo cargó en la cruz todo el pecado. La ley mandaba, pero solamente el Espíritu te capacita para vivir bajo la ley de Cristo. El hombre espiritual no es superior ni perfecto, solo vive a la sombra de la cruz. Restaura porque fue restaurado, hace el bien porque fue amado, persevera porque Cristo perseveró por él. No se gloría en su obediencia, se gloría solamente ¿dónde? En la cruz de Jesucristo. Cuando cae, ¿qué hace? Vuelve a la cruz. Cuando sirve, sirve desde la cruz. Cuando se cansa, ¿dónde descansa? En la cruz. Así es el hombre espiritual que Dios forma en su iglesia. Amado amigo, no sé si aquí hay visitas o no, pero para los que me ven más allá, si has intentado ser bueno, escucha. La ley no puede salvarte, tu norma, tu criterio, tu estándar no te puede salvar. Solamente Cristo lo puede hacer. Él cumplió la ley, murió en lugar del pecador y resucitó para darle vida eterna a todo aquel que en Él cree. Hoy Dios te está llamando a arrepentirte de tus pecados y a creer en Jesucristo. Confía solamente en aquel que pudo exclamar muriendo en la cruz, consumado es. Y que habiendo cumplido todo y habiendo agradado a Dios porque entregó la ofrenda perfecta, su propia vida, se levantó al tercer día de la tumba. Pero no se quedó ahí. Ascendió a los cielos y un día volverá. El día de la siega, el día de la cosecha. ¿Qué será de ti en ese día si no hay fruto que recoger? Si no hay cosecha porque no invertiste en lo más importante, en la obra del Señor. Él volverá. Y en ese día buscará y encontrará y llamará a todos los que perseverando en bien hacer, como dijo Pablo, buscan honra, gloria e inmortalidad. Iglesia, vivamos como lo que somos.
¿Qué eres? ¿Qué hemos aprendido en Gálatas por la gracia de Dios? Somos libres en Cristo. ¿Estamos llenos? ¿De quién? Del Espíritu. Y somos gobernados por una ley. ¿Cuál? La de Cristo. La del amor sacrificial. Para vivir entonces bajo la ley de Cristo, vino el Espíritu para capacitarnos a los creyentes. Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque no nos dejas sin consejo, porque conoces nuestra intimidad, porque no quieres que nadie perezca, porque no quieres que ninguno se engañe, Señor. Tú lo ves todo, lo conoces todo, lo sabes todo. Y como Pablo, lo único que quiere es que al final haya una abundante cosecha que abunde a nuestra cuenta. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a vivir la libertad del Espíritu, amando sacrificialmente, restaurando al caído, haciendo el bien, Señor, especialmente a tu pueblo. Que podamos darlo todo, invertirlo todo en ti, Señor. El tiempo es corto, los días son malos. Haznos sabios para mostrar que tú eres para nosotros lo más importante. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a reflexionar y a crecer, Señor, a madurar, a poder verdaderamente mostrar la espiritualidad, amando sacrificialmente. En el nombre de Jesús te lo pido humildemente. Amén.